Hola, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte nuevamente en este día. Mira, vamos a continuar con el mensaje a las iglesias de Asia. Esto es muy importante, importantísimo para nosotros. Ellos se encontraban en una peor situación que nosotros. La de nosotros es temporal, son meses, pero la de ellos fueron casi 3 siglos y medio. Segundo siglo, finales del primer siglo, las persecuciones, 10 persecuciones imperiales en el tiempo apostólico y después hasta el siglo IV con Constantino. Ser cristiano era ser reo de muerte en aquel tiempo y vivían siempre escondidos. Aquí vivían ahora sí literalmente encerrados en su casa, literalmente. Y es más, no tenían casa, vivían en las catacumbas. Por eso es impresionante este mensaje. Este mensaje también es para nosotros, de las iglesias de Asia. ¿Cómo se refiere Cristo a cada una de estas iglesias? Los capítulos 2 y 3. Este mensaje a las 7 iglesias es un mensaje, como es el 7, número perfecto, es un mensaje que incluye también las condiciones de nuestras iglesias en el siglo XXI. Y cada una de las cartas sigue un modelo definido, una descripción del Cristo glorificado que se alude al capítulo 1, el cual declara que Él conoce íntimamente a cada iglesia, conoce las cosas que merecen elogio y las que merecen reprensión, conoce todos sus problemas, sus necesidades, y en el caso necesario da su consejo y termina con una promesa para los fieles. Mira, brevemente te describo cómo era Éfeso. En los tiempos de Juan, Éfeso era un puerto muy importante en Asia. Todos los caminos del valle del Caister, conducían a ella. Éfeso era la entrada obligatoria para todos los que querían viajar a algún lugar de Asia. Era la mayor y más rica de todas las ciudades de ese lugar. Éfeso tenía una distinción política muy importante. Era una ciudad libre. Las ciudades libres se gobernaban a sí mismas y estaban dispensas de las obligaciones de recibir al ejército o alojar a esas tropas imperiales. Tampoco estaban obligados a darles alimento. Las otras sí, las que pagaban tributos sí lo hacían. Y Éfeso era el centro del culto a Artemisa, que en nuestras Biblias se traduce como Diana de Éfeso. Hoy tenemos nuestra Diana de Éfeso en la Ciudad de México. Y era reconocida por su templo dedicado a Roma, a los emperadores Adriano y Severo, y Éfeso era un centro importante de la religión pagana. También era famosa por su centro mundial de superstición. Las letras de Éfeso eran amuletos que curaban aparentemente todo tipo de enfermedades y daban el éxito a los negocios, y en cualquier otra actividad la gente compraba los objetos mágicos. De aquí surge ese símbolo de la medicina, la serpiente, ¿sí? Esculapio se llamaba el dios de la medicina. Y había un templo cerca de esos lugares de adoración, y cualquier milagro, me sanó mi serpiente. Bueno, su dios, ¿sí? Pero eso más adelante te lo voy a explicar con toda la calma. Pero la población de Éfeso era internacional. Habían gente originaria de varias partes de griegos, judíos y otras partes del mundo. Y el templo de Artemisa, además de ser un centro importante, debido a la religión, era un centro de inmoralidad y crimen. Cientos de sacerdotas funcionaban como prostitutas sagradas en ese lugar. Mira cómo Cristo se presenta, Cristo resucitado, el versículo 1 del capítulo 2 de la carta Apocalipsis. El que sostiene las 7 estrellas en su diestra. Se usa el verbo Christein, que nos indica que Jesucristo no solo sostiene las 7 estrellas, sino que éstas caben totalmente dentro de su mano. La totalidad de la iglesia está en su mano, la de aquel tiempo y la de este tiempo. Escucha, estamos en su mano. Él
Él no está desapercibido de lo que nos está aconteciendo en este tiempo. Él está al pendiente de todo lo que pasa. Él sabe cómo actuar en el mundo, en nuestras vidas personales, familiares, etcétera, ¿sí? Él conoce el futuro de ellas, la sostiene con su eterno poder, anda en medio de los 7 candeleros, o sea, nos presenta la incansable actividad de Cristo en su iglesia. Siempre está involucrado Cristo en medio de la iglesia. En la actualidad, en la iglesia presente, Cristo está involucrado, ¿sí? Anda en medio de los 7 candeleros. Siempre está presente, sabe lo que está sucediendo. Absolutamente, Él lo sabe todo. Por eso no debemos de preocuparnos en estos días, ¿sí? Cristo conoce la condición de la iglesia, versículos 2, 3, 6 y 4. Conoce las cosas buenas de elogio, versículos 2, 3 y 6. Tus obras. He escuchado a mucha gente decir, has perdido tu primer amor, o sea, ya no van a la iglesia. Se alejaron de la iglesia, pero es una palabra mal utilizada. La usan feligreses, líderes e incluso uno que otro pastor, ¿sí? Pero está mal dicho. ¿Por qué? Explico. Dice, conozco tus obras. La palabra obras, kopos, habla de su arduo trabajo. Es la palabra griega que describe cuando una persona está sudando tremendamente del trabajo, del duro trabajo que nos deja exhaustos, demanda toda nuestra reserva de energía y toda nuestra concentración mental. Se refiere al servicio que rinde la iglesia en ese tiempo. La vida cristiana es servicio. Mira, es gente que estaba involucrada en el servicio. ¿Cuál era su primer amor? Entonces, ahorita te digo, paciencia, upomone. Es la valentía que acepta los sufrimientos. Ellos aceptaban el sufrimiento de sus vidas y las dificultades, la lucha y las derrotas inclusive, pero eran capaces de salir siempre victoriosos, de salir adelante. Significa la actitud de aquellos cristianos para enfrentar cualquier dificultad. Escucha. No eran gente que se había ido y le decimos, oye, has perdido tu primer amor. No, era gente que estaba involucrada, en el servicio de Dios. No puede soportar a los malos, discernimiento de espíritu. Aquí alaba la fidelidad en la doctrina. Eran capaces de la iglesia de rechazar a los impostores. Eso lo caracterizó a esta iglesia, a los falsos maestros del gnosticismo. Y el problema no provenía de afuera, provenía de adentro, de las doctrinas gnósticas, porque esta religión no se proponían destruir el cristianismo, sino hacer una nueva versión mejorada y modernizada de la verdadera fe. Hay muchas iglesias que están haciendo cosas medio raras, ¿sí? Aquí está el caso de los nicolaitas, quienes enseñaban la inmoralidad y la vida ligera. Las relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio eran normales para ellos. Querían estar de acuerdo con el mundo, pero la iglesia de Éfeso se caracterizaba por su fidelidad en la doctrina. Y aquí es donde viene la reprensión. Conozco las cosas dignas de reprensión. Versículo 4. Has dejado tu primer amor. La iglesia había perdido la primitiva vivencia del amor fraternal. Del amor fraternal se habían olvidado de reunirse. Se volvieron muy activistas. Ahí está, conozco tus obras, conozco tu paciencia, discernimiento de espíritu, pero has dejado tu koinonía, has dejado de reunirte, ¿sí? La iglesia había perdido su primitiva vivencia del amor fraternal, que había sido característica en las primeras congregaciones o reuniones,
en la experiencia de aquella gente cuando Cristo había partido, ¿sí? Cuando el amor de Cristo con motivo de adoración está ausente, el servicio significa entonces muy poco, ¿sí? Muy poco. Entonces Cristo recomienda el regreso al amor. Recuerda, Él reconoce, el recordar ofrece la posibilidad de dar el primer paso en el camino de regreso. Recuerda el amor a Cristo y a su obra. La fuerza del amor que los impulsaba a realizar lo bueno. Es necesario reconocer en dónde se cometió el error para corregirlo. Nosotros debemos saber dónde cometemos nuestros errores para corregirlos. Debemos recordar, traer en mente. La palabra dice, prosigue atento. La palabra griega que es un imperativo activo. Prosigue atento. Se nos ordena que estemos atentos a lo que está sucediendo. Arrepiéntete. El arrepentimiento significa admitir la culpabilidad acompañada de una tristeza santa. Y la descripción de corregir el rumbo. Tienen que reconocer su servicio sin amor. Un servicio sin amor que impedía de dar un efecto servicio en el reino de Dios. Arrepiéntete, cambia instantáneamente de actitud y conducta antes de que sea demasiado tarde. También es un imperativo activo. Vuelve a ese estado original de servicio impulsado por un corazón amoroso. La prueba y fruto del arrepentimiento es una vida transformada. Haz en el acto, vuélvete a Dios. Cristo promete recompensarte a los victoriosos, les daré a comer del árbol de la vida. Significa una reiteración de la fidelidad de Cristo a su iglesia, la bienaventuranza de los justos en el reino de Cristo. Todo aquel que decide ser fiel y pone la vida, recibe la victoria aunque le cueste la vida. Jesús lo va a llevar al paraíso. Significa la vida en la permanencia presente y en la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Si has perdido tu primer amor, no es que te vayas de la iglesia, no. Dejaste tu vivencia a pesar de... Ya lo expliqué más, ¿sí? Obedezcamos la escritura, y hagamos caso a este mensaje. Recuerda que el Señor viene, ¿sí? Quédate en casa, reflexiona en estas palabras. Puedes verme en YouTube, en Gusi Martínez Ter. Un abrazo, cuídate mucho. Cristo es el camino, ¿sí? Solo hay un camino y quédate en casa. Maranata, el Señor viene. Que Dios te bendiga abundantemente.